Hola amigos, muy buenas noches y bienvenidos a esta otra emisión más de la hora del arbitraje. Yo soy su amigo y anfitrión Gaspar García Morales, árbitro nacional de México, y hoy me encuentro con un invitadísimo especial, un invitado que la verdad yo aprecio mucho, le he aprendido mucho, uno de los mejores árbitros aquí en México. ¿Y qué más? El árbitro FIDE Víctor Hugo Olmos. Bienvenido maestro a la hora del arbitraje. Hola, hola Gaspar, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí contigo y compartir contigo este espacio que creaste, que crearon, ¿no? En apoyo con tu hermana y tú y todo el grupo que tienes ahí atrás contigo, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación y es un placer estar aquí con ustedes. No, hombre, maestro, muchas gracias a usted. Y hoy tocaremos un tema bastante interesante que ha creado mucha expectativa durante la semana. Un tema que llama mucho la atención, sobre todo a padres, ajedrecistas, jugadores, niños, sobre todo este tipo de temas, que es la psicología del árbitro en los jugadores. Algo muy importante dentro del arbitraje, dentro de esta profesión, que qué mejor que usted, maestro, que nos toque este tema tan interesante, sobre todo. No se olviden de darle like a amigos y compartir para crear más difusión de este tema, más difusión de este programa. Yo creo que es muy importante y qué mejor que su like y compartir. Les agradeceríamos muchísimo. Maestro, antes de entrar al tema, muchos les he preguntado a todos los árbitros que han venido aquí como invitados en la hora del arbitraje una pregunta en particular y que muchos nos hacemos siempre a lo mejor cuando estamos del otro lado de jugadores. ¿Cómo iniciaron? ¿Cómo iniciamos en el proceso del arbitraje? Y ahora yo le pregunto a usted, maestro, ¿cómo fueron sus inicios dentro del arbitraje? Fíjate que a mí me lleva el arbitraje, o bueno, llego al arbitraje como entrenador, más que nada. Mi idea de tomar el curso de arbitraje era conocer las leyes como tal para compartirlas con mis alumnos, ¿no? En aquel entonces, estoy hablándote del año 2001, cuando inicio, hago el curso de titulación para árbitros oficiales y, y ese era mi objetivo, ¿no? En ese momento. Este, Me toca hacer el curso con el árbitro internacional Santiago García y bueno, acredito el curso y a partir de ahí, pues la idea empieza a modificarse, ¿no? Poco a poco, porque me empiezan a invitar a torneos nacionales, abierto nacional, olimpiada, y entonces, bueno, empiezo a meterme más en el arbitraje, ¿no? A tal grado que hoy el arbitraje para mí es, de alguna manera es más el que aplico al entrenamiento en ajedrez, ¿no? Entonces, mi inicio será precisamente con poder compartir con mis alumnos de una manera más amplia el reglamento, cómo se jugaban los torneos, poderles explicar cómo era esta parte de los desempates, porque de alguna manera, pues a mí me había tocado y no jugar y no había como que alguien que me explicara tanto, ¿no? Exacto. Pero, bueno, uno de los que me impulsaron más hacia el arbitraje fue el árbitro Daniel Espíndola. Él me motiva más a meterme en el arbitraje y empiezo a ayudarle yo en torneillos, ¿no? Por ahí, olimpiadas estatales y cosas así, como recoge papeletas, ¿no? Estoy hablando que tenía 18, 19 años cuando empiezo a hacer eso. Y bueno, hago el curso de titulación y entonces bueno, ya lo hago oficialmente recoger papeletas, ¿no? Pero bueno, ya con un conocimiento ya un poco más amplio, ¿sí? Y por supuesto, bueno, pues me empieza a gustar el arbitraje, ¿no? Toda una institución, el árbitro FIDE Daniel Espíndola, un querido amigo también. De verdad, toda una institución me tocó trabajar, de hecho, junto con usted y el árbitro FIDE Daniel Espíndola, junto con el ya fallecido, en paz descanse, el árbitro nacional Adrián Barreto. Un tipazo, de verdad. Yo aprendí Así es. muchísimo de ese gran equipo. Me da recuerdos ahí en el torneo de Cuernavaca. De verdad, yo me la pasé muy bien
me dieron el mensaje, incluso estando ya arbitrando, me dieron el mensaje de que hay que disfrutarlo, hay que pasársela bien, incluso cuando uno está trabajando, estando ahí en los torneos, pasarla bien. Hubo momentos que bromeábamos, la verdad, Así el es. ambiente estaba muy, muy a gusto. Yo me sentí muy, muy cómodo ahí con ese gran equipo. La verdad, espero en algún otro momento, maestro, si la pandemia nos lo permite, para volver a trabajar juntos otra vez. Bueno, pues si la pandemia no nos lo permite, lo seguimos haciendo en línea, ¿no? Claro que sí, también ahorita que se están poniendo mucho de moda y se van a empezar a popularizar los torneos híbridos, sobre todo. Yo creo que ahí vamos a empezar a ya interactuar con otros, con los demás árbitros de los demás países, incluso abre las puertas para eso, las ventajas del ajedrez híbrido en interactuar, sobre todo, aunque nos quita esa parte de ir a los lugares, ¿no? También del viaje y todo eso, esa podría ser la desventaja de los torneos híbridos. Sí, sí, sí. Yo creo que me preguntan qué es lo que más extraño del arbitraje y les digo ir a la playa. ¿No? Era una gran oportunidad, por supuesto, de trabajar, de hacer los torneos, de organizarlos, pero también es una oportunidad muy, muy padre de trabajar con gente de otros lugares, de otros países también. Exactamente. Entonces, híjole, creo que sí se extraña, por supuesto, el salir, ¿no? Salir a otros lugares. Sobre todo la experiencia que agarran en el torneo Marcel Cisniega el de hace 2 años, en el 2019. Yo agarré mucha experiencia de ustedes, muchos consejos que me daban. La verdad, yo me sentí muy cómodo y qué mejor que estar ahí con un gran equipo que te apoya, que te ayuda, que te involucra. De verdad, yo me sentí muy a gusto y eso se lo agradezco muchísimo, Master, que no. Qué padre equipo hicimos ahí. Sobre todo la comida, qué buenos tacos. Le mandamos un gran saludo al organizador, al Marcel Cisniega, Rubén Canales, de verdad. Yo me sentí muy, muy honrado por la invitación y esperemos volvernos pronto ahí, volvernos a ver pronto en Cuernavaca. Sí, 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 esperemos que sí, que sea esto muy pronto. Como dices, yo creo que pues, la oportunidad ahora que tenemos con el ajedrez híbrido nos va a abrir esa posibilidad de regresar de alguna manera a lo presencial. Pero bueno, va a estar emocionante esta parte del ajedrez híbrido, ¿no? Exacto, maestro. Y antes de pasar ya al tema principal, vamos a leer los comentarios que de verdad tiene muchos fans, maestro. Vemos aquí que tenemos bastante público. Le mando saludos el árbitro Fide Carlos Nevares Mills. Carlitos, De saludos verdad, Carlitos. de verdad yo aprecio mucho al maestro Carlos. Yo siempre Sí. le repito que él fue el que me inició en esta parte del arbitraje en una olimpiada estatal aquí en Chihuahua. Hacían falta árbitros y él me dio mi primera oportunidad de arbitrar y ahí fue donde también le agarré el gusto a esta profesión, a esta gran profesión e importante. Le agradezco siempre, le estaré muy agradecido al árbitro FIE Carlos Nevares. También nos manda saludos Club Torres Kick, saludos, les mandan saludos también Eduardo Hernández. Un abrazo enorme a mi gran amigo Víctor Hugo Olmo, saludos, Master, le mandan. Saludos, saludos, Lalito. Alumno, él fue de mis alumnos de esa época cuando inicio el arbitraje. Wow, no, de Recuerdo. verdad. ¿Cómo pasa el tiempo? De verdad, le mandan también saludos Diana de los Blas, saludos, le mandan un corazón también. Ella Ismael es, Chávez, ajá. ella es alumna de la Universidad de doy clases. Saludos, Dianita. Le digo que tiene mucho público, maestro, muchos admiradores. Ismael Chávez Hernández, Universidad Tecnológica de Huasteca Hidalguense, presente. Saludos al maestro Víctor Hugo Olmos, gran colaborador del ENDUC. ¿Cómo ve, master? También le mandan saludos. Sí, saluditos a Isma. Un abrazote, amigo. Rosario Torres también, muy atenta siempre, Rosario, aquí a la hora del arbitraje. Saluditos, Víctor Hugo Olmos. ¿Cómo recordamos los inicios en los Tokis Chess en Toluca hace 6 añitos? ¿Cuántas partidas? Muchas emociones. Eres un excelente árbitro. Muchas gracias, Rosario. Los quiero mucho, los quiero mucho. Los extraño también.
Sí, cómo se extraen esos torneos presenciales. Alan Pastor, saludos Gaspar y saludos a Don Hugo. Muchos saludos Alan Pastor por estar aquí siguiendo la hora del arbitraje. Valeria Ramos Contreras también, saludos como siempre, grandes invitados. Espartaco nos manda saludos a mis dos grandes amigos. Muchos saludos, muchas gracias por estar aquí. Maestro, y antes de entrar aquí a la hora, al programa ya, a la pregunta principal y a la entrevista, ¿cómo, cómo funciona la psicología del árbitro durante un torneo? Entrando al tema de lleno, maestro. Mira, fíjate que eh, empezamos a platicar de esta parte a partir de varios eventos en los que como árbitros nos damos cuenta que muchos jugadores pretenden engañarnos, ¿no? Pretenden demostrar de alguna manera pues que ellos o su trampa o lo que están haciendo no, pues es lo más correcto, ¿no? Y entonces, bueno, cuando empezamos a darnos cuenta pues que nosotros tenemos que dominar como tal el espacio, ¿sí? Reconocimos o reconocemos de alguna manera que van a influir demasiado primero que nada, las emociones en el árbitro. El árbitro tiene que desarrollar una inteligencia emocional muy fuerte porque a partir de la toma de sus decisiones pueden afectar un evento. Entonces, por ahí dicen que mientras el árbitro no es nombrado, el evento significa que el evento salió excelente. Exacto. Y bueno, ese es nuestro trabajo, ¿no? Que deberíamos de entender como árbitros que nosotros deberíamos de ser invisibles hacia lo que está sucediendo en el evento. Por supuesto, no podemos olvidar que nosotros somos parte del evento, ¿no? Tampoco podemos hacernos invisibles, que es diferente, Exacto. ¿no? No aparecer en esos momentos. Y entonces, bueno, hay muchas situaciones, ¿no? Personalmente, yo me doy cuenta que necesito desarrollar mucho esta parte de mis emociones, de mi propio desarrollo psicológico acerca de situaciones. Recuerdo la primera vez como árbitro oficial, cuando un jugador, estoy observando una última partida y un jugador que le había pedido que saliera de la sala en varias ocasiones, se coloca atrás de mí y me amenaza, ¿no? Para golpearme cuando terminara la partida. Por supuesto que en ese momento, pues yo tengo que controlar mis emociones, tengo que absorber de alguna manera esa situación y me doy cuenta y recuerdo que estoy en mi trabajo, ¿no? Que estoy en la revisión de la partida. Si yo en ese momento me enfrasco en la discusión con el jugador que me está amenazando, permito que él domine la situación, ¿no? Y pues no se trata de eso, se trata de que el árbitro tiene que dominar la situación. Exacto. Y entonces, bueno, es cuando me doy cuenta que tenemos que trabajar esa parte de la inteligencia emocional y la parte de la psicología durante la partida, ¿no? No podemos dejar que el jugador nos domine en ese tipo de situaciones, ¿no? Recuerdo otro momento en el que un jugador nos quiere engañar con el uso del celular. Esto ocurre en una Copa Independencia precisamente, y en base a ciertas preguntas que le hacemos o que empezamos a realizarle, pues nos damos cuenta que el jugador estaba utilizando un celular que había dejado en los sanitarios y bueno, nos damos cuenta de esa parte. Entonces creo que es importante que como árbitros nosotros logremos desarrollar esta parte de la inteligencia de nosotros mismos, de la parte emocional, para que de alguna manera el evento, las partidas puedan desarrollarse lo mejor posible, ¿no? Creo que es pertinente en nosotros meternos a esa parte como árbitros, ¿no? Que logremos controlar. Exacto, y yo creo que es muy importante sobre todo porque muchas veces esa tarea es
incluso donde entra la parte del prefacio, del criterio del árbitro. Yo creo que esa parte es incluso muy, muy importante porque muchas veces incluso me ha pasado a mí en mis inicios, incluso me podrían identificarse a lo mejor demás árbitros, a lo mejor en sus inicios, cuando somos novatos, esa parte de controlar las emociones, desarrollar esas parte emocional, sobre todo en saber tomar las decisiones cuando hay una parte, una situación crítica, sobre todo que ha llegado a pasar, digamos, como usted nos mencionó la parte del jugador que lo está amenazando, que ahí lo tenía casi contra la pared. Muchas veces, a lo mejor, si uno no tiene la experiencia, sobre todo, esto yo creo que se va agarrando con la experiencia, pero yo creo que incluso como al principio a lo mejor uno se asusta, ¿no? O puede tomar a lo mejor otra decisión que puede incluso conllevar a lo mejor a la afectación del evento, pero yo creo que usted, como nos menciona, maestro, ¿cómo controlar este tipo de situaciones? ¿Cómo guardar o tratar de guardar la calma en situaciones tan fuertes, digamos, que ya uno lo quieran, digamos, agredir, o hay veces que, digamos, puedan pasar situaciones con los padres, digamos que los padres por alguna decisión de algún jugador no están de acuerdo con el resultado o con algún desempate, se empiecen a caldear los ánimos, como bien, como coloquialmente se menciona. ¿Cómo controlar ese tipo de situaciones, maestro? Mira, yo creo que, bueno, ya entrando un poquito más hacia la parte de la inteligencia emocional, Daniel Goleman nos dice que es importante que nosotros aprendamos primero que nada a conocer nuestras propias emociones. Es difícil que nosotros no queramos controlar la emoción si no conocemos la emoción. Entonces, lo que nos dice es, bueno, la primera parte que tenemos que desarrollar nosotros en nosotros mismos es reconocer cómo es mi emoción y cómo voy a reaccionar con esa emoción. Y después lo hicimos, aprender a controlar esa emoción, ¿sí? Porque de alguna manera, si yo permito que la emoción explote en ese momento, como tú lo mencionabas, puede ser contra un jugador o contra un padre o contra nosotros mismos como árbitros. Entonces, de alguna manera yo tengo que saber controlar esa parte. No llegar hacia la parte extrema en donde podemos explotar. Yo les pongo un ejemplo muy específico a mis alumnos en general. Les digo que nosotros somos como una olla express. Entonces, en esa olla express metes un chorro de emociones, ¿no? Tengo tal emoción y tal otra, enojo, tristeza, alegría, un chorro de emociones. Y entonces, este, si yo tapo en algún momento el hoyito que tiene de salida la olla express, pues voy a explotar. Exacto. El árbitro es bien importante que aprenda a sacar esas emociones, ¿sí? Y colocarlas, así como que decir, ok, a ver, esta emoción en este momento la voy a guardar para sacarla en otro momento, porque en este momento es necesario que yo entre a la racionalización. Y ese es el otro punto importante. Cómo puedo controlar la emoción? Racionalizando, ¿sí? No permitiendo que la parte emocional sea la que controle, ¿no? Está padrísimo que haya momentos en los que la emoción tiene que salir, pero en nuestro caso, en el arbitraje, nosotros tenemos que decir, ok, a ver, esta emoción que siento enojo porque me están hablando muchos jugadores o me estoy estresando, ¿sí? Tengo que colocar esa emoción, ¿sí? Así como que en un guardadito, racionalizo lo que está pasando, me doy cuenta si en ese momento para mí es necesario sacarlo, tengo que ubicar que no es el momento en ocasiones de sacar esa emoción y entonces ahora sí me ubico en lo que estoy realizando, ¿no?
me pones el ejemplo de cuando damos los desempates, ¿no? O por qué tenemos que explicarle a veces a los papás que tal desempate es el que favoreció a su hijo o tal vez no lo favoreció. Y entonces, pues es bastante colocar esas emociones hacia afuera y tratar de explicarlo, ¿no? Hay otros casos que son también muy vulnerables para nosotros como árbitros. Por ejemplo, cuando nos toca arbitrar niños y un niño se pone a llorar al terminar su partida porque perdió. En ese momento, ¿sí? En el que el niño está con sus lágrimas ahí, impotente y todo eso, si yo en ese momento no comprendo o no llego a la parte de la empatía con el niño, ¿sí? Pues simplemente lo saco, ¿no? Y póngase a llorar allá afuera, si no lograra esa empatía. Y Exacto. no, o sea, yo me ha tocado muchas veces sentarme con ellos a un lado y no decirles nada, ¿no? Porque tampoco se trata de darles terapia ahí en ese momento. Más bien se trata de que se sepan acompañados en ese momento, que sepan que hay alguien ahí y con eso es más que suficiente para el niño, ¿no? Entonces, en ese momento dices, va, ¿no? Si quieres decirme algo, adelante, ¿no? Por supuesto que tengo que recordar que sigo arbitrando y si hay otras partidas me tengo que ubicar en lo que estoy haciendo, pero pues no puedo en ese momento agarrar al niño y decirle, oye, salte de aquí, ¿no? Máxime cuando nos ha tocado también en estos casos que pues los papás en lugar de apoyar a los niños, pues los regañan más todavía y les Exacto. dicen que no lloren, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas emociones en juego, ¿no? Pareciera que nosotros tenemos que hacernos, convertirnos en piedra en ese momento y tratar de recibir un chorro de cosas que va sucediendo durante un torneo y este tipo de emociones que no podemos, no podemos externar de cierta manera con muchos jugadores, ¿no? Y de alguna manera tenemos que contenerlos, ¿no? Exacto, maestro. Y yo creo que a todos nos llega a pasar, incluso yo en mis inicios, yendo a un evento, de hecho fue mi primer torneo aquí que llegué a arbitrar, ya como era árbitro oficial, estaba arbitrando un torneo de zona, y uno pequeño. Entonces, yo iba pues más o menos relajado, más tranquilo, pero yo creo en algún momento llegué a ponerme nervioso porque me falló el manager, el Swiss manager, que incluso yo me confié mucho y dije, no, pues yo creo que no me puse ni siquiera a verificarlo bien, o sea, no me puse a familiarizarme bien con el Swiss y todo eso. Y llegué así a valor mexicano, como uno dice, ¿no? O sea, sin saber pues casi nada del manager, llegué a Ajá. organizar el torneo, entonces me empezó a fallar el manager, empecé a no encontrar ciertas partes, lo que mi decisión mala fue ahí entrar sin preparación en la parte del manager, me confié mucho en la parte porque pensé que era muy parecido al Swiss Perfect, me confié y al Swiss Master. Entonces, cuando ¿Eh? veo que no es lo mismo, entonces entro en pánico y ahí como que lo bueno es que me aprendí, me controlé un poco, dije, a ver, tranquilo, vamos a controlar esta situación. Consulté con los árbitros, a ver, maestro, no entro en esta pestaña, consulté incluso la página, ya posteriormente, ya para aprender más todavía del manager, a la bitácora del árbitro jarocho, la bitácora del maestro Nefi, muy útil sobre todo, y ¿Ah, le sí? mandamos un gran saludo aquí al maestro Nefi. Con esa bitácora Sí. ya me fui preparando. La pregunta es, ¿qué recomendación le da? Incluso aquí la preguntaban en el chat, Valeria Ramos Contreras, que es mi novia, ella también está interesada Ujú. mucho en entrar en el arbitraje. ¿Cómo controlar una situación cuando uno es árbitro nuevo, novato? Muchas veces nos llega a pasar situaciones así. Entonces, ¿cómo controlarnos ahí en esa parte, las emociones, en caso de que llegue a haber un problema?
Fíjate que, bueno, ahí lo que yo les recomiendo muchas veces a los árbitros que están empezando es que, número uno, que se relajen, ¿no? O sea, que recuerden que el evento va a empezar cuando él pueda. ¿Sí? Va a haber ocasiones en las que no podemos iniciar el torneo a la hora que estaba estipulada porque todavía hay muchas inscripciones y todo eso. Y eso nos estresa, ¿no? Porque a nosotros como árbitros pues nos interesa cumplir con los criterios que nos dijeron. Y empezaba a las 10, bueno, pues vamos a empezar a las 10 la ronda. Por supuesto que a veces es muy difícil, más cuando el organizador nos dice, oye, hay que seguir inscribiendo o hay que permitir la inscripción. Y entonces, pues en lugar de empezar a las 10, empezamos hasta las 12. Ya fue demasiado tiempo para los jugadores, pero para el árbitro, créanme que es una presión fuertísima, ¿no? Porque, o sea, aparte de que es la primera, o si son los primeros torneos, vienen todos los reclamos al árbitro, Exacto. ¿no? O sea, en ese momento el organizador la persona que nos está invitando a arbitrar, pues simplemente dice, bueno, véanlo con el árbitro y nosotros tenemos que aguantar en ese momento todas las situaciones de por qué vamos a empezar así y así, así. La Exacto. sugerencia, y esta me la enseñó Daniel, precisamente, me dice, Hugo, el torneo no va a empezar hasta que tú lo empieces. Así que relájate, ¿no? Con esa frase, Dani me enseñó a que tengo que tranquilizarme, ¿sí? Respirar profundo y controlar en ese momento el propio estrés que voy a sufrir, ¿no? En ese momento me doy cuenta que el torneo está en mis manos, en ese instante me doy cuenta que el torneo está desarrollado por mí. Y entonces es cuando de alguna manera puedo relajarme, ¿no? Exacto. Puedo tomar las cosas ya más tranquilas, ¿no? Viendo que pues al final tiene razón, tengo que empezar cuando pueda empezar el evento, ¿no? Entonces, Exactamente. creo que ese aprendizaje que me dio Dani, yo creo que es el mismo que yo les daría, ¿no? Que de alguna manera se relajen. Si son sus primeros torneos, vaya, es tratar de comprender qué está pasando, aprender, si estás acompañado de otro árbitro de mayor jerarquía, acercarte a todo lo que te pueda enseñar ese árbitro, y de alguna manera pues apoyarlo en todo lo que se necesita, ¿no? Creo Exacto. que es fundamental esa parte, ¿no? Exactamente. Sobre todo debido, incluso nos preguntan aquí en el chat, nos preguntan, muchas veces es importante ir preparados también con la parte del reglamento, ir bien estudiados, sobre todo en el reglamento para los árbitros que recién están comenzando. Siempre es bueno ir preparados con la parte del reglamento, pero muchas veces ha ocurrido cuando uno, como bien menciona usted, maestro, cuando uno está bajo presión, cuando está esa presión organizando el torneo, en el manager, cuando están incluso muchos levantando la mano, muchas veces incluso la parte psicológica nos juega mal, nos juega una mala jugada ahí. Entonces, como usted bien menciona, siempre hay que estar serenos y tranquilos, ¿verdad, maestro? Sí, sí, yo creo eso. Fíjate que eh, puedes saberte de memoria el reglamento, puedes ubicar cada una de las reglas como tal y puedes saber manejar el Swiss Manager de la mejor manera o el programa que estés utilizando. Pero si no sabes hablar con las personas, si no sabes comunicarte con los jugadores, de nada sirve que sepas tantísimas cosas. Creo que lo más importante es la comunicación que puedas desarrollar con los jugadores, con los padres, con los otros árbitros, ¿no? Por ahí Hugo nos pregunta que cómo le hacemos para hablar con un árbitro que sabes que se equivocó. Exacto.
Híjole, creo que esa es la parte más interesante, ¿no? Lo primero que tienes que hacer es darte el espacio para hablar con ese árbitro. No, no le puedes llamar la atención en ese momento, ¿no? Y creo que sí, creo que uno como árbitro, si se da cuenta que otro árbitro se está equivocando en su decisión, creo que tiene que intervenir. O sea, tiene que, en ese momento tiene que tomar el papel que se tiene. A nosotros como FIDES o internacionales nos corresponde esa parte de identificar, a ver, espérame, creo que estás interpretando mal la regla, vamos a ver qué está pasando. A lo mejor si se lo puedo decir solamente al árbitro, más que llamarle la atención es en ese momento resolver y después, oye, a ver, vamos a ver cómo estabas interpretando la regla o si estás interpretando una regla que no tiene que ser interpretada, ¿no? Exactamente. Entonces, creo que esa es la parte esencial, ¿no? Yo creo que el saber comunicarnos va a ser la posibilidad que nos va a dar, ¿sí? Yo creo que es el meollo de todo, ¿no? Saber hablar con las demás personas. Exacto. Porque a partir de ahí, los jugadores van a empezar a confiar en ti, van a saber que eres alguien confiable con quien hablar, con quien decirle, oye, estoy pasando esto o me pasa esto otro durante la partida. Que los papás se puedan acercar a ti, que sepan que los estás escuchando y que los propios compañeros árbitros sepan que estás con ellos, ¿no? Ok, ya nos equivocamos, órale, vamos a aprender de esta situación, del posible error, y si se puede resolver en ese momento, bueno, lo resolvemos en ese momento. Y si ya no Exactamente. se puede hacer nada porque ya se tomó la decisión y la partida se terminó, bueno, debe de haber un aprendizaje en esa manera, ¿no? O de esa manera. Ujú. Exactamente, siempre incluso se aprenden mucho de los errores, incluso como bien le menciono el ejemplo de mi primer torneo, yo aprendí a no confiarme y a siempre estar estudiando la parte del Swiss Manager, que no subestimarlo sobre todo. Es un programa un poco complejo, se ve la interfaz muy sencilla, se ve que pues no, a lo mejor no tiene nada del otro mundo, pero sí es compleja, siempre no confiarse pues siempre antes de un torneo, si no está familiarizado con el Swiss, siempre pues echarle una vista, incluso recomendarles a todos la bitácora del árbitro Jarocho, del árbitro FIDE Nefi Jerónimo, que es muy muy útil y creo que a todos nos ha sacado de algún apuro en algún momento. Sí, Eh, sí, claro. Maestro, no tenemos muchísima gente aquí que está comentado. Ceci Vero Espíndola le manda un fuerte saludo. Mi admiración para ti, Víctor Hugo Olmos. Les manda saludos, Master. Gracias, Ceci. Ceci Sergio es hija de García. Dani. Ajá. Sergio García nos manda también saludos desde Tabasco. Nos mandan saludos desde Tabasco. Un gran saludo. Sergio, gracias por Saludos, estar Sergio. aquí. Daniel Goldman decía que la ira es la más difícil de controlar. Él recomendaba con pensamientos positivos se realizaba. Un muy importante consejo. Que al club Alfil Negro los torneos de categorías menores son los más difíciles. Pues en efecto, ahí yo creo que son de los que más hemos aprendido, ¿verdad, maestro? Y a los que muchos le sacamos a veces la vuelta, digamos, hijo, vemos las categorías sub 8 sub 10 sub 12 les sacamos la vuelta porque a veces los niños siempre tienen muchas dudas, levantando las manos, incluso hay veces que los papás nos preguntan, yo creo que es donde hay más interacción con el árbitro, siempre hay más, como bien menciona esta parte, usted maestro, la parte del saber acercarse a los jugadores, saber acercarse incluso con los padres y con los árbitros, sobre todo, incluso en donde más podría decirse, incluso más errores se pueden llegar a cometer. Yo creo que todos en algún momento hemos cometido algún error en el arbitraje y pues no pasa nada, somos humanos, hay que aprender de los errores y para no repetirlos. Nos manda saludos aquí también el árbitro internacional Hugo Arroyo, el maestro Hugo, de verdad le mando un fuertísimo abrazo que ya ha estado aquí en la hora del arbitraje en dos ocasiones. Y yo creo que lo vamos a tener próximamente también aquí junto con el árbitro Hugo Olmos. Club Torres, la mejor recomendación para los nuevos
nuevo sería que estudien bien el reglamento. Claro, por supuesto. Club Alfil Negro. Los horarios dependemos 100% del organizador y sobre nosotros todos los reclamos. Pues efectivamente también, pues, exactamente. Fernando Cortina, muy afectuoso. Saludos y felicidades, Gaspar y Víctor Hugo. Y me sumo a la sugerencia del árbitro Hugo Arroyo. Pregúntele a Olmos cómo le hace para llamar la atención a otro árbitro. Bien, ya lo mencionó el maestro Hugo. Un saludo al árbitro internacional Fernando Cortina. Yo lo considero también como mi sensei. Él fue mi maestro, el que me inició completamente ya como árbitro oficial. De él he aprendido muchísimo. Josué, mi maestro, ¿qué opina de la defensa Caro Can? ¿Es jugable en la élite? Bueno, luego mencionaremos cuestiones ajedrecísticas. Aquí tocamos mucho meramente temas arbitrales, así que cualquier duda referente incluso a alguna parte del reglamento, incluso con el tema que ahora es la psicología del árbitro en los jugadores, nos los pueden mencionar aquí abajo en el chat. Y realiza torneos de prueba para familiarizarse con su uso. Exactamente, Club Torres King. En la parte del Sys Manager es un programa complejo que no hay que confiarse. Normalmente muchos jugadores no terminan los torneos, pero ¿cómo hacer para que un árbitro no deserte en medio torneo por un regaño de sus superiores? Nos hace la pregunta el árbitro internacional Hugo Arroyo, maestro. Mira, yo creo que está en base a cómo le vas a hablar, ¿no? Creo que, eh, no sé, sería interesante ver el caso de que comenta Hugo, pero creo que uno como superior, cuando nos toca ser el árbitro principal, tenemos que comprender que a los árbitros no los podemos regañar, ¿no? Más bien tenemos que enseñar o compartir la parte de la solución. Exacto. ¿Qué hacer para que no deserte el árbitro? Eh, creo que lo más importante es recordarle que es parte de su trabajo, es parte de lo que fue a hacer. Y uno como alguien que está empezando en el arbitraje tiene que comprender que a veces, y tú lo acabas de decir, Gaspar, que a veces nos vamos a equivocar. Exacto. Porque se nos fue algo, ¿no? Puede ser la cosa más mínima, ¿sí? O más absurda que se nos puede escapar. Pero creo que tendríamos que ver cómo fue la situación para que el árbitro quiera desertar del torneo y tratar de ver qué fue lo que pasó. ¿Qué puedo yo haber resuelto en ese momento si veo que el árbitro quiere desertar? Hablar con él. Antes de que se vaya, ok, a ver qué fue lo que pasó. Y recordarle, por supuesto, que él aceptó de alguna manera estar en el torneo. No podemos presionarlo a que se quede, bueno, pues no podemos hacer mucho, ¿no? No podemos obligarlo a que se quede. Si hay alguien que lo supla, bueno, pues lo vamos a tener que suplir, ¿no? Exacto. Pero yo creo que esa parte va a ser, es muy, muy independiente ya de cómo podemos resolverlo. Te vuelvo a repetir, yo lo que haría es jalarlo para hablar con él y ver cuál es la situación, ¿no? Y tratar de entender cómo lo está viendo él, ¿no? Que esa situación como tal la madure, ¿no? Nosotros, en nuestro papel como árbitros, tenemos que tener una madurez más rápida acerca de las situaciones. No puedo seguir comportándome con inmadurez hacia situaciones y comprender que si me equivoqué, bueno, me equivoqué y lo que sigue, ¿no? Aprender de lo que me puedo equivocar. Exactamente, y muchas veces esto también pasa porque a veces no estamos abiertos a la crítica y a los regaños. Muchas veces pensamos que estamos, no nos podemos equivocar, que lo sabemos todo el reglamento y todo, y a veces, como bien mencionamos, no somos perfectos, nos podemos equivocar en algún momento. Yo creo que todos los árbitros, y esto me lo ha mencionado el árbitro internacional Fernando Cortina, que aquí está, que no me dejará mentir.
que me menciona, todos los árbitros nos hemos equivocado en alguna vez en nuestra carrera de árbitros nos hemos equivocado, entonces hay que aceptarlo. Lo mejor que podemos hacerlo cuando nos equivocamos es aceptar que hemos cometido un error y sobre todo estar abierto a la crítica, en saber de que tus superiores te van a rectificar y te van a llamar la atención. Como bien menciona maestro, eso hay que tomarlo a lo mejor no como digamos que estamos en no es como si fuéramos jugadores, ya esto es estar del otro lado como un trabajo, esto es un trabajo y hay que tomarlo de la manera de la más seriedad posible entonces. Así es. Nos mandan muchos saludos aquí, maestro. Saludos, Víctor Gracias. Hugo Olmos, de Yolanda Vargas. Le manda aquí saludos, maestro. Gracias, saludos. Yola. Árbitro internacional Hugo Arroyo. Ha estado muy activo el maestro Hugo, el excelente amigo Hugo Olmos, uno de los mejores árbitros del país, por supuesto. Gracias, amigo. Yo Club sé que lo dice porque es mi amigo. No, hombre, Master. Y adelantarles a la audiencia que vamos a tener en abril una nueva modalidad aquí en la hora del arbitraje, una sorpresa especial. Vamos a tener una mesa redonda aquí en la hora del arbitraje. Vamos a invitar a varios árbitros, tener una discusión aquí en la hora del arbitraje o compartir un tema referente al arbitraje. Y aquí todos vamos a estar complementándonos, discutiendo un tema, armando ahí bastante, una buena charla aquí amena con los amigos, aquí en la hora del arbitraje. Así que no se lo pierdan, en abril habrá muchas sorpresas aquí en la hora del arbitraje. Saludos desde Querétaro, le manda Club Alfil Negro, soy árbitro Eh, oficial. Mi pregunta es, ¿cuál sería la forma más correcta de dirigirse a un padre de familia cuando un compañero se equivoca y el padre se ha dado cuenta del error? primero creo que hay que escuchar qué es lo que nos quiere decir el padre. Y después hablar con el árbitro para saber qué situación fue la que ocasionó el posible error. Yo como jefe superior o como árbitro en jefe en ese momento, tengo que escuchar también al árbitro. No puedo simplemente llegar y regañarlo o reprimirlo porque se equivocó en algo que yo no sé si verdaderamente se equivocó. Entonces, creo que lo más importante es creo que lo más importante que tenemos que hacer es escuchar qué nos quiere decir el papá, ¿no? Exacto. Si el papá tiene razón, entonces, bueno, darle una explicación pues que el árbitro efectivamente en ese momento toma, o yo tomé un error, o hice un error en ese momento. Entonces, simplemente, bueno, tener el respeto con el padre y, bueno, si se puede remediar en ese momento la situación o el error, remediarlo. Si no es posible, porque pues, la partida ya terminó y ya no se puede hacer absolutamente nada, bueno, ofrecerle una disculpa, ¿sí? Yo como árbitro en jefe soy el responsable de lo que está sucediendo y bueno, de alguna manera, te voy a repetir, creo que es importante primero saber por qué el árbitro tomó esa decisión, ¿no? O de alguna manera si se equivocó, bueno, que aprenda el árbitro a que esa decisión no era la más adecuada en ese momento, ¿no? Exacto, muchas veces puede pasar que estamos en una situación complicada en esa parte de tener que, digamos, corregir en esa parte a lo mejor a los colegas, a los amigos, a compañeros árbitros, y en esas situaciones hay que estar de la manera más fría y tranquila posible, porque muchas veces nos ha tocado que estamos, incluso cuando nos preguntan, cuando hay un caso arbitral, estamos, digamos, y sobre todo, yo creo que a lo mejor le ha pasado más común, maestro, que cuando usted, digamos, está en la computadora, está ya de árbitro en jefe, a lo mejor por sacando pareos,
el árbitro auxiliar le está pasando los resultados y todo, y llega un caso así, ya el papá molesto con el niño, yo creo que incluso a uno lo pueden agarrar, si no sabe controlar esa situación, lo pueden agarrar incluso de malas, apurado, y puede, digamos, contestarle de alguna manera no cortés al padre o al niño. Entonces yo creo que es muy, muy importante lo que usted menciona, siempre estar de una manera tranquila, relajada, fría y sobre todo de tratarse de esa manera accesible, tranquila y rectificar el error si se cometió y una disculpa si no se puede rectificar el error. Eso sumamente es muy importante. Y ha pasado casos que a lo mejor los árbitros entran de una manera más, están apurados por una situación y todo, y entran de una manera no cortés y ahí se crea otro problema. Se va el problema ahora los organizadores, entonces de un problema a lo mejor que era solucionable de una manera más tranquila, que a lo mejor era una explicación al padre que no había entendido o al jugador, se agrava el problema para algo más grande. Entonces es muy importante lo que menciona y sus consejos, maestro. Pues, Aquí le mandan saludos, seguimos leyendo y la lista sigue y sigue, maestro. Norma Herrera Ruiz, un saludo, Huguito. No todos los árbitros tienen lo más importante, que es el autocontrol. sí, sí, sí. Sí, es precisamente la parte esencial. Más adelante, que el árbitro nacional, Cristóbal, nos pregunta precisamente cuál es parte del perfil del árbitro. Creo que tenga una base de autocontrol tiene que ser parte esencial de cualquier árbitro, ¿no? Si tú logras de alguna manera esa parte del control de las emociones, híjole, creo que puedes manejarte desde la empatía, más bien, ¿no? Y creo que es posible que podamos llegar a torneos excelentes, ¿no? Exactamente, maestro. Yo creo que esa parte le ha aprendido muchísimo a usted, la parte del autocontrol, saber manejar situaciones difíciles. Incluso también aquí el árbitro internacional Hugo Arroyo, no me dejará mentir también, él es un excelente consejero en esa parte también del autocontrol, de la parte de la psicología del árbitro, controlar situaciones complicadas. Incluso él me comentó una anécdota y aparte salirse de esa situación con una parte de bromear con el jugador. Cuando digamos llega tenso por alguna parte, digamos, nos pasó en la Olimpiada Nacional y esa no me dejará mentir el árbitro internacional Hugo Arroyo me lo contó. Estaban en una Olimpiada Nacional y se había ido la luz, se había ido la luz de la sala de juego y estábamos esperando también la comida. Entonces llega uno de los entrenadores y le pregunta al árbitro Hugo, le dice, oiga, no ha llegado la comida y todo eso, estamos ya casi por iniciar la ronda y no ha llegado la comida. Entonces le pregunta a Hugo, así bien, bien, bien minucioso al maestro Hugo, le dice, oiga, uno de sus jugadores sacó medalla y luego el entrenador se queda, ah, caray, no, nada que ver a lo mejor. Y le dice, no, sí, ya, sí sacó medalla, sacó de bronce, de plata. Entonces le dice Hugo, así con una sonrisa, le dice, pero ¿qué hace trayéndole, esperando la comida? Cómpreles una pizza. Entonces le da la vuelta a la situación, le da la vuelta a la situación de una parte difícil. A lo mejor que el papá venía de una forma, no era un papá, era un entrenador, venía un poco molesto, le da la vuelta a la situación, entonces el entrenador se queda así, caray, como que me dieron la vuelta aquí. Entonces es una manera muy, muy interesante de dar la vuelta a situaciones complicadas, como usted menciona también, estar con siempre estar accesible, sobre todo en esa parte de situaciones complejas. Aquí también Sí, Gaby Chávez, maestro, le manda saludos. Recuerdo con gratitud y gracias. respeto cuando por primera vez conocí a Víctor Hugo Olmos. Admiro tu trabajo y compromiso. Ven todo lo que realizas. Eres mi árbitro favorito. Te estimo mucho, maestro. Le mandan muchos, muchos, Gracias. muchos fanáticos. Tiene aquí.
Club Torres King. Yo creo que la principal razón por la cual desertan muchos árbitros es porque difícilmente se puede vivir meramente del arbitraje. Bueno, ese es otro tema más, aquí del arbitraje. Valeria Ramos Contreras nos pregunta aquí, ¿cómo evitar caer en la presión de tener todo el tiempo pareos, mesas, listas, orden y el tratar con algunos jugadores complicados? Muchas veces puede llegar a pasar esto, que nos ponemos nerviosos en estas situaciones de tener jugadores a lo mejor complicados. Ha pasado aquí en varias ocasiones que a lo mejor jugadores son un poco, pueden llegar a ser problemáticos en cierto aspecto. Entonces, ¿cómo controlar esta parte, maestro, de que le ha tocado a usted con tanta experiencia? Yo creo que le ha tocado este tipo de jugadores, yo creo que a todos nos ha tocado este tipo de jugadores. Entonces, ¿cómo controlar esa parte? Porque entramos nerviosos. Yo incluso al principio me sentía nervioso de entrar con estos jugadores. Sí, mira, volvemos a lo mismo. Creo que lo principal que tenemos que hacer en ese momento es relajarnos, recordar que pues, el evento empieza hasta que yo pueda empezarlo. Entonces, con esa parte no de despreocuparme del evento, sino más bien de ocuparme de que empiece el evento, puedo de alguna manera centrarme en lo que estoy haciendo. De alguna manera también es necesario tener un espacio propio como una área de arbitraje fuera del contacto con los jugadores, precisamente para evitar ese tipo de acciones. Yo creo que yo como árbitro, como organizador, tengo siempre que medirme ese espacio, porque si me quedo a la expectativa de los jugadores, entonces de repente voy a tener a lo mejor a 50, 60, 100 jugadores encima de mí y como que de repente vas a decir, híjole, pues ¿qué hago ahora con tantas personas? Y aparte tengo que seguir ingresando jugadores al programa, tengo que, la impresora no sirve, ¿no? De repente, pues todo deja de funcionar, ¿no? Exacto. Entonces, creo que parte esencial es una, que tengas tu propio espacio delimitado, y la otra es tener demasiada paciencia, o sea, tratar de tener un nivel de tolerancia muy alto, ¿no? Que es otra parte del perfil del árbitro, para que de alguna manera este tipo de situaciones no lleguen a sobrepasar. ¿Sí? Exactamente. Volvemos a lo mismo, no podemos, no va a empezar el evento hasta que yo lo pueda empezar, ¿no? Así de sencillo. Entonces, digo, ¿de qué sirve que yo me preocupe si lo único que voy a lograr es estresarme? Puedo estresar a mi equipo de árbitros, ¿sí? Y cuando ellos están a lo mejor más relajados, y entonces, bueno, puedo provocar una cadena que no va a funcionar. Si a mí me ven tranquilo, me ven relajado los árbitros, entonces ellos se relajan, ¿sí? Y ellos saben, y todos, vaya, todos los que hemos arbitrado, es importante que sepamos que hasta que no salga el pareo no puede empezar el evento, ¿no? Entonces, Exactamente. es mucha tolerancia, ¿no? Respirar profundo y recordar que todo empieza hasta que empiece, ¿no? Exactamente, maestro. Y yo creo que qué mejor que usted nos explique esta parte. Yo creo que cuando me ha tocado trabajar con usted irradia mucho esa energía, paciencia, tranquilidad, tolerancia. Entonces le da a uno como árbitro auxiliar. Trabajar con usted le da esa seguridad de que todo va a estar bien. De verdad, yo me siento muy feliz aquí de tenerlo en la hora del arbitraje. Vamos a leer los últimos comentarios. Club Alfil Negro nos dice, igual he tenido siempre este problema en algunos torneos fuera de mi estado, y es el pieza tocada, pieza jugada, la toman como jugada ilegal. Vamos a tener mesas redondas tocando temas ya meramente del reglamento. Espérenlo, amigos, de verdad.
El próximo mes ya tendremos estas mesas redondas, espérenlo, con los invitados especiales. Aquí en la hora del arbitraje va a ser una nueva modalidad aquí en la hora del arbitraje, así que estén pendientes de las redes, de las redes sociales. Global Chess TV, excelente, la mesa redonda, felicitaciones, Gaspar. Muchas gracias aquí, quiero agradecer mucho a Global Chess TV y a César Ramírez por darnos este pequeño espacio en la hora del arbitraje. Yo creo que es muy importante dar a conocer todos estos tips, estos consejos a los árbitros que están iniciando, árbitros que están por iniciar. Yo creo que es muy importante este espacio de consulta y les reitero, amigos, pueden dejar aquí su pregunta, su consulta, aquí los leeremos todos los comentarios y con gusto. David Magaña, saludos desde Mazatlán, muy interesante el programa, muchas gracias David, por estar aquí en la hora del arbitraje. Y maestro, se nos fue el tiempo, se nos fue la hora volando. Sí, sí, sí. Yo creo que este tema es muy profundo y lo vamos a tocar en las mesas redondas, esperando contar con su presencia y con los demás árbitros invitados. ¿Cómo ve, maestro? Claro que sí, Gaspar. Como te decía al principio, es un placer estar aquí contigo. De verdad me siento orgulloso de que tengas este espacio, de que abras este espacio y de alguna manera, bueno, te agradezco por la invitación, ¿no? No, hombre, maestro, gracias a usted. De verdad fue muy amena la charla, muy nutritiva. Creo que tocamos temas bastante importantes que a muchos árbitros nos va a servir. De verdad, le agradezco muchísimo y esperemos tenerlo próximamente aquí en la hora del arbitraje, maestro. Le agradecemos mucho. Claro que sí, muchísimas gracias, Gasparcito, y de verdad cuenta conmigo, lo que esté en mis manos, aquí estoy contigo, ¿vale? Claro que sí, amigos, esta fue la hora del arbitraje. Les agradezco mucho que nos hayan seguido aquí tan activamente en el chat. Yo soy su amigo Gaspar García Morales, árbitro nacional de México. No se olviden de darle like y compartir para mayor difusión de este programa. Les agradezco mucho que hayan estado aquí tan activamente en el chat. Nos vemos la próxima semana en la hora del arbitraje.